Bienvenidos al tutorial de renglones de declaración y declaraciones tributarias en Apolo. Video orientado por Mariela Janet Trejo Sisaza, administradora de sistemas informáticos, Universidad Nacional de Colombia. Durante este video aprenderemos a consultar, según el formulario respectivo, los renglones a configurar para generar las declaraciones tributarias que legalmente se deben presentar. Adicional, estudiaremos la forma de generar el borrador de las respectivas declaraciones según el rango de periodos establecidos. La opción de renglones de declaración se considera una ventana de solo consulta, pero en caso de cambiar la reglamentación, es responsable el usuario directamente de realizar las modificaciones. Gracias a la parametrización de los renglones en las respectivas cuentas, sea en el plan de cuentas para declaraciones de IVA y retención o en el PUC para las declaraciones de renta, persona jurídica o natural, el sistema permitirá calcular un borrador de los valores a declarar. Para esta opción ingresamos por el menú Parámetros, opción Declaraciones, renglones de declaración. Al ingresar allí, encontramos que la ventana está compuesta por 4 pestañas que me definen los 4 tipos de declaraciones a presentar. Cada una de estas pestañas poseen su respectivo formulario, su manejo y contenido son los mismos. ¿Cuáles son esas pestañas? Renta persona jurídica, renta persona natural, mensual de retención en la fuente e IVA bimestral. ¿Qué contiene cada una de esas pestañas? La columna renglón es un campo alfanumérico para identificar cada concepto dentro del Apolo. Este código internamente va ligado según la declaración en uso a otra opción del programa. Es decir, renta persona jurídica y renta persona natural van a ir asignadas en parámetros PUC dependiendo de la cuenta en la columna jurídica y no jurídica. Es importante saber que solamente en cuentas de nivel. En cambio, las declaraciones de retención en la fuente y la declaración de IVA bimestral se van a asignar los renglones en datos, plan de cuentas, en las cuentas auxiliares correspondientes a esos conceptos, en los renglones formulario retefuente y formulario IVA. La siguiente columna se llama nombre. Es la descripción de cada renglón que conforma la respectiva declaración. La columna código es el mismo dato que aparece al frente de cada concepto en el formulario físico expedido legalmente por la DIAN. La columna tipo es un campo utilizado por el sistema para efectuar los respectivos cálculos. Existen 2 posibilidades. Simple, que significa que su valor se compone de un solo renglón, o sea, de sí mismo. Y total significa que su valor está conformado por la sumatoria de varios renglones. La columna macro es un campo donde se indica el renglón donde se debe calcular cada concepto. Para elaborar una declaración se debe tener en cuenta que existen renglones condicionados. En este campo es donde se escribe la fórmula para cumplir con las condiciones estipuladas legalmente. Es decir, el renglón R044 es título de renta y complementarios y me dice que sume de la casilla 27 a la 43. Si yo voy y observo el campo macro, pues entonces tengo la sumatoria desde la 27, el renglón 27, hasta el renglón 43, que de igual forma lo podemos consultar en la parte inferior de la ventana, donde me muestra de tipo información la fórmula asignada al respectivo renglón. Entonces, ¿cómo funciona la configuración de los renglones de declaración? Vamos a hacer un ejemplo en el caso de hacer una renta persona jurídica. Ya dijimos que debemos configurarlo entonces por parámetros PUCs, ¿cierto? Y dependiendo del concepto, entonces lo asignamos en la cuenta de nivel correspondiente. Entonces, vamos a mirar el renglón. Tenemos, por decir algo, el renglón R036, que es efectivo, bancos, cuenta de ahorro y otras inversiones. Ese renglón corresponde al disponible. Entonces venimos y buscamos la cuenta 11, que es el disponible, y asignamos en la columna jurídica el renglón correspondiente, que en este caso era el R036.
Otro concepto que podría ser las cuentas por cobrar. Entonces sería lo que tiene que ver con deudores, la cuenta 13, y asignamos el respectivo renglón de declaración R037. El siguiente concepto es el R038, acciones y aportes, sociedades anónimas limitadas y asimiladas. Entonces vamos y verificamos aquellas cuentas que hacen parte de esas acciones. Por decir algo, la cuenta de la 1205, que son las acciones, asignamos en la cuenta de nivel, entonces el respectivo renglón R038. O por decir algo, las cuotas o partes de interés social también harían parte de ese concepto, entonces lo asignaríamos como R038. Podríamos hablar también del concepto, por decir algo, de gastos operacionales de ventas. Cuando hablamos de este tipo de gastos estaríamos mencionando la cuenta 14 de inventarios. Esa cuenta 14 llevaría entonces el renglón que corresponde a esos gastos operacionales, que sería el R057. El R058 me dice que son deducciones, inversiones en activos fijos, es decir, se lo vamos a asignar a todas las cuentas que corresponden a activos fijos, es decir, la cuenta 15. Entonces venimos al PUC y asignamos, por decir algo, en terrenos, esto depende del concepto a declarar, obviamente, R058, terrenos, podemos hablar de materiales, proyectos petroleros, R058, construcciones en curso, maquinarias, equipos, entre otros conceptos que podríamos tener para activos fijos. En este momento estamos asignando solamente los renglones de la declaración de una persona jurídica para la declaración de renta. Cuando hablamos, por decir algo, de mensual de retenciones, ya hablamos entonces de las cuentas auxiliares, pero en la opción datos, plan de cuentas. Y si estamos hablando de una declaración de retención en la fuente, entonces buscamos las cuentas que corresponden a las declaraciones por conceptos de comisión, arrendamientos, servicios o cualquier otro tipo de concepto que manejemos dentro de la organización. Entonces buscamos las cuentas de retención y encontramos la cuenta de comisiones. Recuerden que es en cuentas auxiliares. Llamamos la cuenta 23651001, que es comisiones, y verificamos el respectivo concepto. Me dice que es el R032. Asignamos R032. La siguiente cuenta corresponde a los honorarios. Verificamos el renglón y me dice que es el R031. La siguiente cuenta que manejamos es la cuenta de servicios, retención de la fuente por servicios, que corresponde al renglón R033. Y tenemos la cuenta de retención en la fuente por arrendamientos. Entonces buscamos el concepto y encontramos que es el R036. Después de asignar entonces los renglones, si es una declaración de renta en el PUC o si es una declaración de retención e IVA en el plan de cuentas, ya pasaríamos entonces a calcular el respectivo borrador de esas declaraciones. La opción de declaraciones tributarias dentro del sistema entonces me permite obtener solo un borrador de los valores, ya sea renta, IVA o retenciones. Es importante mencionar que Apolo no se hace responsable de los valores allí reportados, ya que depende directamente de la información digitada en el movimiento por el usuario que maneja la contabilidad. Entonces, para verificar el resultado de esas declaraciones, pues debemos ingresar por el menú Especiales, Declaraciones Tributarias.
El primer paso que se debe hacer para generar el borrador de las declaraciones es marcar el tipo de declaración a elaborar. Tenemos los 4 tipos: renta persona jurídica, renta persona natural, mensual de retención e IVA bimestral. Renta persona jurídica es si la empresa está constituida legalmente como persona jurídica. Se deberá verificar la asignación entonces en la columna jurídica del PUC, como lo vimos en el tema anterior. La siguiente declaración es renta persona natural. Esto es si la empresa está constituida legalmente como persona natural. De igual manera se debe verificar la asignación en la columna no jurídica en el PUC. Mensual de retención es si usted desea elaborar en forma automática la declaración de retención en la fuente. Es necesario tener configuradas las cuentas auxiliares en el plan de cuentas con el renglón correspondiente. Y la última opción es el IVA bimestral. Se deberá verificar que primero las cuentas de IVA tengan asignados en el renglón de declaración de IVA el renglón correspondiente. Cabe mencionar que en estos dos últimos, mensual de retención e IVA bimestral, son cuentas auxiliares. En la parte superior encontramos el desde y el hasta. Ese desde corresponde al periodo donde inicia el rango a declarar y el hasta corresponde al periodo donde termina el rango a declarar. Para las rentas debe indicarse desde enero hasta diciembre del año gravable. En el caso de retención en la fuente, que es mensual, deberá indicar la misma fecha en ambos campos. Y en el caso de IVA, pues será necesario asignar el rango de los 2 periodos correspondientes. Después de seleccionar entonces el tipo de declaración, por decir algo mensual de retención, seleccionamos entonces el mes. Existe o aparece una pestaña que se llama contabilidad. En este momento esa pestaña se encuentra completamente en blanco. Solamente es de consulta y trae datos allí cuando yo le he dicho F8 para actualizar desde la pestaña parámetros. Lo que hace el sistema es traer a esa columna contabilidad todos los movimientos contables de los renglones utilizados en la declaración actual. Entonces le decimos F8 o ejecutar y vamos a la opción de contabilidad. ¿Qué me trae entonces el sistema? Primero, el renglón señalado en el plan único y plan de cuentas en caso de hacerla de retención o IVA. Si aparecen varios registros, el mismo número de renglón, todos ellos serán sumados al momento de importarlos a la hoja de trabajo. El siguiente campo se llama nombre, identifica la descripción de la cuenta según el plan contable de la empresa, es decir, cómo está creada esa cuenta que tiene asignado ese renglón. El campo anterior solo aparece cuando se van a elaborar las declaraciones de renta y corresponde al saldo que viene según la fecha desde indicada previamente en la pestaña parámetros. El campo débitos corresponde a la sumatoria de los movimientos débitos de la cuenta. Campo créditos corresponde a la sumatoria de los movimientos créditos de la cuenta. Y la columna saldo pues será la sumatoria entre los campos anteriores por cada fila. Anterior más débitos menos créditos. Para el caso de la declaración en la renta, vamos a verificar la presentación. Recordemos que es un año. Entonces le vamos de enero a diciembre del 2009. Al decirle ejecutar, aparecerá todo el plan contable de la empresa y por medio de colores serán diferenciados los niveles mayores. De igual manera me selecciona el renglón que configure en el PUC con el respectivo saldo anterior, débitos, créditos y saldo que será el cálculo en la hoja de trabajo. Al decirle F8, el sistema importa los datos de la pestaña contabilidad a la hoja de trabajo, que en este momento se encuentra con valores en 0. Le decimos F8 o ejecutar y el sistema pasa los renglones configurados del valor de saldo a la columna valor contable por cada uno de los renglones.
¿Qué encontramos entonces en esta pestaña hoja de trabajo? Esta pestaña me muestra exactamente la información solicitada en el respectivo formulario de declaración. Las columnas son renglón, que corresponde al número del renglón del respectivo formulario. El valor contable es el valor que aparece descrito en el campo saldo de la contabilidad, como lo acabamos de ver. El campo tarifa es un campo donde se debe digitar la correspondiente tarifa según la cuantía observada en la cuenta anterior en la columna valor contabilidad. Es un dato tomado de acuerdo a la tabla legalmente establecida y según el régimen al que pertenezca la empresa. La tarifa solo se utiliza cuando son diseñadas las declaraciones de renta. La siguiente columna se llama valor fiscal. Ese valor es el valor a declarar, producto de multiplicar el valor contable por el porcentaje de la tarifa en caso de estar hablando de una declaración de renta. Esta operación se efectúa después de estar indicada la respectiva tarifa y de presionar entonces F8 para recalcular. Le decimos F8 y el sistema lo que hace es multiplicar el valor contable por la tarifa y me calcula el respectivo valor declarado. Después de oprimir entonces ese botón recalcular, el sistema asigna automáticamente este dato de valor fiscal al valor declarado, pero lo aproxima a miles, al valor o la cifra más cercana. Por lo tanto, este valor corresponde directamente con el que se debe plasmar en el respectivo formulario de declaración. La siguiente columna se llama nombre. Sirve para identificar cada uno de los renglones de la declaración. Y la columna código es un dato de carácter informativo para verificar que el código coincida con el que aparece en el respectivo formulario. Entonces, haciendo un resumen, ¿cuáles son los pasos para generar las declaraciones? Primero, consultar en la opción de renglones de declaraciones los respectivos conceptos a configurar, sea para renta, persona jurídica o persona natural, mensual de retención o IVA bimestral. Configurar los respectivos renglones, ya sea en la opción parámetros PUCS, para rentas, en la columna jurídica y no jurídica. En el caso de retenciones o en el caso de la declaración de IVA bimestral, pues entonces lo haríamos por el plan de cuentas, renglón formulario retefuente o renglón formulario IVA, dependiendo de la cuenta auxiliar que vaya a configurar. En la opción de declaraciones, una vez configurados los renglones, encontramos entonces la pestaña parámetros, definimos el periodo, recordemos que renta es anual, retención es mensual y el IVA es bimestral, seleccionamos el respectivo declaración, le decimos F8, pasamos a consultar la opción de contabilidad, seleccionemos un periodo válido y vamos a contabilidad. Allí me traerá el saldo existente en contabilidad por cada una de esas cuentas que configuré. Al decirle F8, el sistema pasará a la hoja de trabajo esos valores a declarar y al decirle de F8 nuevamente, pues el sistema calculará el valor declarado después de aproximarlo a miles. Si podemos observar las opciones de totales, los renglones que pusimos o que se configuraron como tipo total, me los muestra en color azul, que me indica que estoy haciendo una operación con renglones que se hayan configurado hacia atrás. Con esto concluye el tutorial de renglones de declaración y declaraciones tributarias. Para consultar más tutoriales, visite nuestro sitio web www.apolosot.com/tutoriales.